Buenas noches. Para empezar quiero agradecer a Margarita por su generosidad y por la invitación para proponerme este desafío de pensar entre todos el país, el futuro. Mucho de mi biografía la adelantó Sergio, a quien le agradezco su también generosa introducción. Crecí en un pueblo entre Pergamino y Salto de 1500 habitantes y a los 7 años me fui a vivir a Salto con mi familia. Hay mucha gente de Salto acá y mañana viene más. Mi historia de vida es parecida seguramente es muy parecida a la de ustedes, y es muy parecida en realidad a la de muchísimos argentinos. Mi historia personal está signada por las oportunidades que la educación pública me brindó. Como dijo Sergio, hice mi escuela primaria y secundaria en Salto, luego estudié en la Universidad Pública de Buenos Aires y luego me fui a vivir a Estados Unidos y a Inglaterra. Y me dediqué a estudiar una rama de la ciencia fascinante, tanto por los enigmas que plantea, que es estudiar la mente humana, como también por la posibilidad de ayudar a las personas con problemas neurológicos y psiquiátricos y a su familia. En el 2001 regresé con el compromiso de generar una masa crítica intelectual en esta área de la ciencia en la Argentina que no existía hasta ese momento, y así lograr desde Argentina investigaciones de repercusión internacional. Acá estoy, acá pienso quedarme, de acá son mis recuerdos más entrañables, junto a mi padre, que ya murió, fue un médico rural y un caballero. Los recuerdo de mi madre, que aún vive en Salto, que es una ama de casa firme, que peleó para que a mi hermano y a mí no nos faltara nada. Y también de acá son mis hijos, y quiero que crezcan acá. Entonces, Margarita, ¿cómo no va a resultar un gran desafío, pero también un deseo, pensar con todos ustedes nuestro futuro? Tengo mucho interés que esta República Democrática se agrande y se fortalezca. Como científico, pero también como ciudadano. Y mi compromiso es colaborar con mi granito de arena para que esto ocurra y que esta esperanza se transforme cada vez más en realidad. Permítanme comenzar con una metáfora de la ciencia. El lóbulo frontal es la parte anterior del cerebro, es la parte que nos hace humanos, es la parte del cerebro que está detrás de la frente, es la parte del cerebro que nos permite imaginar el futuro, que nos permite planificar, que nos permite mirar el largo plazo, controlar los impulsos. Es muy importante para la toma de decisión a largo plazo. Existen enfermedades, como sabe el doctor Wiener y otros médicos que hay acá, del lóbulo frontal, que impiden las decisiones a futuro. Los pacientes con lesión frontal se concentran en la recompensa inmediata. Y muchas veces lo inmediato, el placer inmediato, no es bueno para el largo plazo. Los pacientes con lesión frontal privilegian la recompensa inmediata, aunque esto tenga consecuencias negativas en el largo plazo. Por ejemplo, deciden comprar algo caro, superfluo, aunque sepan que las semanas siguientes o los meses siguientes no tendrán plata para comprar algo importante.
Muchas veces Argentina, nuestro país, parece tener un problema frontal, una miopía de futuro, porque estamos concentrados en lo inmediato y no podemos planificar el largo plazo. No es que no se sabía desde el punto de vista político que determinada decisión que se estaba tomando socialmente produciría un efecto negativo en el mediano o largo plazo. Se sabía, pero como sociedad lo hacíamos igual porque producía un beneficio inmediato. Y pensemos entonces en muchas de las elecciones que hemos tenido, en el voto cuota, en hacer la vista gorda a la corrupción o al cierre de fábricas cuando había veranitos económicos, en la pérdida de trabajo si se podía comprar novedades importadas, en la prepotencia y en la soberbia. Como muchas de las patologías médicas, reconocer el problema es fundamental para enfrentar una enfermedad. Y la miopía de futuro que padece nuestro país es algo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. Cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro, muchas veces existen críticos que plantean una falsa dicotomía. Esos dicen que quienes piensan en el porvenir es porque tienen el presente solucionado y se olvidan de las necesidades del prójimo. Lamento informarles a esos fundamentalistas de la coyuntura que el presente está preñado de futuro. No tiene futuro un país con un sistema de salud pública eficiente. No tiene futuro un país que no protege a sus ancianos. No tiene futuro un país que condena a la indigencia a familias enteras que crecieron sin conocer lo que es el trabajo digno, ni un salario en blanco, y que no le alcance la plata todos los meses. Los argentinos estamos obsesionados con el pasado y debemos obsesionarnos con el futuro. Para eso necesitamos paradigmas nuevos e ideas nuevas. Y le debo pedir disculpas por otra vez volver a mis conocimientos médicos, pero está probado que un cerebro subnutrido o desnutrido contiene menor neuronas. Es decir, que cuando el Estado Nacional desprotege a un niño, lo que estamos haciendo es vedándole el presente, pero también arrebatándole el futuro. Y eso es inmoral en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. La urgencia de todos nosotros, y por eso no tenemos derecho a no involucrar a los argentinos, es alimentar y nutrir a todos los chicos de nuestra patria, porque un país no es solo un montón de tierra con un montón de gente, un país es una comunidad. Esto lo sabe la neurociencia y la medicina, pero lo resuelven las políticas públicas. Ahí tenemos que estar todos como sociedad pensando y decidiendo llevar estas políticas públicas que den una nutrición adecuada a nuestros niños. Y no debemos echarle la culpa a los otros estados, a Europa, a Estados Unidos, a las corporaciones, a la herencia recibida o a Cristóbal Colón. Decía Cristóbal López. Hacer política, entonces, como ustedes saben mejor que yo, es justamente eso, pero también es hablar del futuro. Cuando vivía en Inglaterra, tuve el honor de conocer al premio Nobel César Milstein. Era una persona sencilla y generosa, como toda la gente
verdaderamente sabio. Hablamos bastante, él trabajaba en el hospital, perdón, yo trabajaba en el hospital y él trabajaba enfrente del hospital en un laboratorio del gobierno inglés, y coincidíamos en el restaurante, que era común al hospital y al laboratorio, y hablábamos de Argentina, él añoraba Argentina, de los problemas, de las posibilidades de Argentina, el potencial de Argentina. Pero un día me contó una historia que me quedó grabada. Me contó que a otro premio Nobel, Bernard Hussein, un periodista hace décadas, le preguntó si Argentina no era un país demasiado pobre para invertir en ciencia y tecnología, si no había otras necesidades inmediatas. Y Hussein le respondió, contaba Milstein, justamente porque somos demasiado pobres, tenemos que invertir en ciencia y tecnología para tener nuestro propio conocimiento y mayor calidad de vida. El conocimiento y la economía basada en el conocimiento mejora la calidad de vida, no es algo elitista. Mejor conocimiento de una educación, en una población, es mejor seguridad, es mejor salud, es un voto de más calidad, es manejar mejor, es exigir más, es mayor justicia. Hoy tenemos un grave problema. De 100 chicos que entran a la escuela primaria, solamente alrededor de 30 terminan la secundaria. Y de esos 30 que terminan, solo una parte comprende lo que lee. Por más que tengamos 10 vacas muertas, si no tenemos una sociedad educada, no nos va a alcanzar. Y no tenemos que ir al sudeste asiático. No tenemos que ir al sudeste asiático a ver países como Singapur o Corea del Sur. Corea del Sur es un país muy pobre hace décadas, con solo 50 millones de habitantes, y hoy, porque tiene una economía basada en el conocimiento, produce más patentes, que está relacionada con la innovación, que toda América Latina. No tenemos que ir a Singapur, no tenemos que ir a Japón, que es una isla que basada en la economía del conocimiento es una de las potencias económicas mundiales, y ver a Nigeria, que tiene muchísimos recursos naturales en comparación con Japón, y no está entre las mejores economías del mundo. Tenemos que volver y ver nuestro pasado. Acá lo hicimos. Acá hubo una generación de argentinos que pensó la educación pública, de la cual todos nosotros nos beneficiamos, y esa educación pública dio esos frutos más allá de la vida biológica de esos dirigentes. Entonces nosotros, como responsables y gente influyente de esa sociedad, tenemos que pensar proyectos que incluso no se excedan en nuestra vida biológica. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos. La única manera de crecer de manera sostenida, de capitalizarse cuando hay viento de cola, para capearla cuando el impulso se da vuelta, hay que hacer como el ajedrecista, que ya está pensando en las jugadas siguientes. En nuestro país siempre estamos metidos en lo inmediato. Tenemos entonces que concentrarnos en el futuro. Tenemos que discutir problemas nuevos. Los argentinos, como decía Bulat, estamos discutiendo siempre los mismos problemas. Necesitamos para eso nuevos paradigmas. Tenemos que ver nuestra historia, como dije recién. En nuestra historia, los proyectos más provechosos son los que supieron ver más allá y trascender, más allá del puñadito de tiempo que nos toca vivir. Por ejemplo, la Fundación Democrática con Alfonsín, el fomento de las leyes sociales con Perón, la inclusión de la clase media con Irigoyen, la apuesta por la educación con Sarmiento. Todos esos líderes, con sus virtudes y defectos, supieron ver más allá. Y nosotros somos lo que somos porque ellos tuvieron la lucidez y la generosidad de pensar el futuro. Debemos aprender, porque ahora nos toca a nosotros el proyectar un futuro mejor para las próximas generaciones.
Somos un país que no puede darse el lujo de tirar por la borda tantos proyectos de tantos argentinos que no tuvieron una miopía del futuro, que vieron más allá. No podemos defraudarnos a nosotros mismos, y a nuestros hijos y a nuestros nietos, cuando queremos ser parte de una sociedad que progresa, que quiere seguir teniendo esa cualidad significativa que tuvo la Argentina de nuestros padres y de nuestros abuelos, la de la movilidad social. Tenemos que discutir cómo nuestros niños crecerán en un mundo globalizado, interactuando con otros niños de otros países que ya están invirtiendo en educación. Un chico de Chile que llega a 4º grado equipara en horas de escuela a un chico argentino que llega al 7º grado, aunque no haya par. No tenemos que mirar el sudeste asiático, a Europa o Estados Unidos. Nuestros vecinos están invirtiendo y haciendo revoluciones educativas. Y tenemos que tener claro que la pobreza, la discriminación y la ignorancia restringen el crecimiento. La inversión en educación, infraestructura, en nuevas ideas, en innovación y en la investigación científica y tecnológica mejora el crecimiento y crea trabajos. No se trata de lujos de los países desarrollados, sino de los cimientos de los países que quieren desarrollarse de una vez por todas como somos nosotros. El futuro no perdonará a los que apliquen del conocimiento. Y fallamos en reducir la pobreza porque nos concentramos solo en la economía. Tenemos que concentrarnos en la educación. Un economista contaba el otro día que la reducción de la pobreza se soluciona con el crecimiento económico. Si crecemos 4, 5%, 8% por los próximos 10 años y no invertimos en educación, no vamos a reducir la pobreza. Tenemos que crecer económicamente, por supuesto, pero además hacer una revolución educativa, porque con el crecimiento no vamos a desarrollarnos, con el crecimiento económico. Hoy tenemos que convencernos que la riqueza no es los bienes materiales, no son los bienes materiales, ni es la industria, es el conocimiento. En el siglo XXI, la educación es el gran programa en la lucha contra la pobreza. Repito, en el siglo XXI la educación es el gran programa para erradicar la pobreza. Entonces, tenemos que saber y estar convencidos que el mundo no guarda un buen lugar a las sociedades que no premien el conocimiento, el estudio y el esfuerzo. Yo acá con humildad digo que tenemos que recuperar la tradición argentina de los Milstein, de los Leloir, de los Borges, de los Favaloro, de los Sábato, de los Sarmiento, de los Belgrano, de nuestros patriotas que lucharon por el porvenir de una nación libre, de los inmigrantes que construyeron con su sudor nuestro presente, de los hombres y mujeres argentinas que todos los días se levantan a la madrugada para llevar a sus hijos a la escuela e irse a trabajar por ellos, por su familia y por su patria. Pero para eso tenemos que estar unidos. Es que una nación puede pensarse de 1000 maneras, como símbolos, como territorio, pero como mejor puede pensarse es como comunidad. No hay patria, no hay nación, no hay país cuando existe una fragmentación producida por abismos sociales o por odios de unos contra otros. Quizás, en términos políticos, la pelea es buena e incluso una estrategia electoral importante. Pero esto no mejora el mundo real de las personas. Es más, lo empeora. Lo que mejora el mundo real es la cooperación. Necesitamos una comunidad que piense el futuro y vaya hacia allá sin tener que discutir intentinamente y a cada paso aquello que ya hemos acordado. Necesitamos un país en el que gobierne transitoriamente, no quiere inventar el camino, el mapa y hasta la brújula. Necesitamos una nación cuyo lazo de unión sea la búsqueda del bien común y no las mezquindades o el miedo. La mezquindad es el fruto privilegiado de la inmoralidad, pero también es la semilla de la condena futura. No vale la pena abundar en ejemplos históricos,
para que nos demos cuenta de esto. El miedo, que es una emoción muy importante, tampoco puede ser guía cuando hablamos de futuro. El miedo es una emoción afectiva, muy efectiva, para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal y que seguramente todos nosotros queremos. Entonces nuestra fuerza debe estar en el deseo de un futuro mejor para todos. ¿Qué hacemos frente a la política del miedo? Nuevamente, la cooperación. Una comunidad, para ser tal, se construye con los lazos solidarios. Pero esta idea de cooperación y del ser solidario puede ser entendida de muchas maneras. Hace un tiempo, cuando sucedió en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata la tragedia de las inundaciones, pensaba entonces en eso. Qué importante es saber paliar las consecuencias de las desgracias a través de las emocionantes actitudes de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, pero también es crítico saber prevenir las desgracias. Es fundamental saber dar un reparo a las personas que perdieron todo, pero también, y antes que eso, se debe tener como sociedad una estrategia inteligente, como Estado, que nos permitan estar unos pasos antes de que la desgracia suceda una y otra vez más. Una gran obra de infraestructura para que nuestras ciudades no se inunden es un acto de responsabilidad política, pero también es parte de la ideología de la cooperación que establece alianzas con otras habilidades humanas como la creatividad y la capacidad de organizarse. Solo de esta manera, en mi opinión, se puede lograr un eficaz sistema de cooperación y del ser solidario a gran alcance. En las grandes sociedades, como las que nos toca vivir, la cooperación puede ser directa, como aquel que ayuda al que menos tiene, o mediada a través de las instituciones. Sobre todo, para esta última cuestión, a la cooperación también hay que saber ayudarla. Tenemos que empezar a trabajar como si todos los argentinos estuviéramos conectados en una sola persona. Hoy mis hijos viven en Barrio Norte, tienen casa, comida, el calor del hogar. Pero si un chico en el tercer cordón del conurbano no puede comer, ese chico tiene que ser nuestro hijo. Si hay un desocupado en el sur argentino, ese desocupado tiene que ser nuestro hermano. Y si un jubilado no puede comprar la medicación en Jujuy, ese hombre tiene que ser nuestro padre o abuelo. Cuando hablamos de política de la cooperación, se trata de empezar a trabajar como si todos los argentinos fuéramos parte de una misma comunidad. Aunque parezca increíble, esto nos cuesta lograr. Tenemos, por ejemplo, un sistema previsional que no analizó en detalle el envejecimiento que tendrá la población en los últimos años. En el 2050 Argentina tendrá 50 millones de habitantes, crecerá la población de adultos mayores y ancianos y será menor la población de niños. Lo interesante es que este análisis no se hizo cuando el sistema previsional fue privado, ni tampoco cuando es público. Entonces tenemos que analizar, tomar decisiones para hacer algo sustentable en el futuro. Tenemos, por supuesto, que ocuparnos comprensivamente del delito, de las drogas y de la violencia y reconocer estos problemas como resultado de la pérdida de valores familiares, comunitarios y la pérdida de la cultura del trabajo. Debemos creer en la sociedad, trabajar juntos, ser solidarios y cooperar. Nuestra tarea, de todos, debe ser aplicar, estos valores a la Argentina moderna, sin dogmas ni prejuicios. Muchas veces me preguntan cómo es el trabajo científico, cómo es trabajar como científico. Y a mí me gusta destacar que lo más importante de la ciencia, en mi opinión, es el método.
el método científico. La ciencia no es más que una manera de preguntar y responder a través de pasos necesarios. Por ejemplo, revisar lo que otros investigadores hicieron antes. Aunque no nos gusten personalmente esos investigadores, si hicieron algo valioso, lo vamos a tomar para a partir de ahí generar nuevas investigaciones. Y si los investigadores anteriores hicieron algo que no sirve, también vamos a tomarlo para aprender y no repetirlo. Pero también otra cosa que me gusta rescatar de la ciencia es el trabajo en equipo. Hoy sabemos que la inteligencia colectiva es la que genera el conocimiento. Hoy el conocimiento no se genera de forma individual. Ya no existen más los Marx, los Einstein, los Freud. Hoy la inteligencia del grupo es mucho más que la suma individual de la inteligencia de cada individuo. Le decía entonces al principio que me resultaba un gran desafío, pero muy grato, esto de pensar en un encuentro como este de ustedes, el futuro de la Argentina. No es muy común que esto suceda y por eso me permito felicitar al GEN por este acto y por esta idea. Pero también quiero remarcar que inmediatamente al desafío de pensar el país nos asiste el deber de construirlo. Y no estamos hablando de un futuro a secas, sino de un futuro mejor para todos nosotros. Los argentinos debemos recuperar la autoestima, debemos tener esperanzas, debemos ser inteligentes y entusiastas. Es muy probable que cada uno de los que estemos acá, pero también nuestros vecinos, amigos y aún nuestros adversarios, tengamos el talento, las ganas y la generosidad de construir un país con esmero, con alegría y en paz. Uno de los rasgos distintivos de los seres humanos es poder ver más allá de lo inmediato, como repetí varias veces en esta presentación. Pero también un rasgo distintivo de la especie humana es establecer vínculos para potenciar la inteligencia colectiva. Para que un gran concierto suceda, se necesitan el estudio previo, los arduos ensayos, la brillante ejecución personal, pero también el trabajo en equipo. Se trata de que cada uno, el afinador, el intérprete, el compositor, el asistente, el director, pongan lo mejor de sí para que la orquesta suene. Argentina fue el foco de la cultura, educación y modernidad en América Latina por mucho tiempo. Hoy tenemos que llamar a nuestros vecinos y ponerlos como ejemplo. Tenemos que recuperar ese liderazgo continental de nuestro país en la educación, en el intelecto, en la ciencia, en la tecnología. Podemos luchar por todo esto y todavía fallar, a menos que le ganemos a la crisis de valores y espiritual que estamos teniendo como sociedad. Martin Luther King dijo, y con esto termino: al igual que Moisés, pude subir a la montaña y ver la tierra prometida. No importa qué pase conmigo, lo importante es que como pueblo llegaremos y llegaremos. Muchas gracias.